Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano que hoy me ves a través de este video. Es una bendición poder saludarte, poder compartir contigo la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca del Salmo 40. Vamos a estudiar solamente dos versículos, que es el 1 y el 2. Es un salmo muy precioso, muy conocido. Creo que hasta te lo puedes saber de memoria. Y es una bendición poder compartirlo hoy esta tarde, pero vamos a estar estudiando punto por punto de lo que el salmista David dijo en los primeros dos versículos. Ahora, gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por todo lo que hoy estás pasando, gracias a Dios porque si hoy estás alegre, gracias a Dios porque estás alegre, gracias a Dios porque tienes un buen trabajo, porque estás bien en tu vida económica, gracias a Dios porque hoy no estás enfermo, gracias a Dios porque tienes todo lo que necesitas para poder sobrevivir en esta tierra. Pero puede ser que alguna de las personas que me están viendo, alguien esté enfermo, alguien quizás no tiene trabajo, lo corrieron del trabajo, alguien quizás está pasando por un divorcio o está pasando por alguna enfermedad, no lo sé cuál es tu situación, pero déjame decirte algo muy importante, que esperar en Dios trae resultados grandes para nuestra vida. Mi nombre es Julio Mayorga y hoy es una bendición poder compartir contigo este salmo. El salmista David en el versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová. Algo que me llama mucho la atención es acerca de que David dice pacientemente, habla acerca de la paciencia. Y la paciencia es la que muchas veces nos cuesta a nosotros mantenerla dentro de nuestra vida. Cuando no estamos esperando en Dios con paciencia, queremos que las cosas pasen de la noche a la mañana, o a veces, muchas veces, queremos que cuando nos arrodillamos, Dios inmediatamente mande la respuesta a lo que estamos esperando. Ahora, David dice: con paciencia esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Aquí hay algo muy importante en este versículo. Y mira, en primer lugar vamos a hablar acerca de la paciencia. La paciencia, todos los seres humanos, muchas veces nos cuesta mantenerla. Muchas veces somos impacientes en medio de la situación en la que estamos. Muchas veces, como decía hace un momento, muchas veces queremos que las cosas pasen en un segundo, que pase un milagro en un segundo. Puede suceder, pero si no es la voluntad de Dios, no va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que el salmista David nos está enseñando en este salmo? Es acerca de esperar a Dios con paciencia. Ahora, algo importante es, no debemos de ir a buscar nuestra solución en cosas que no vienen de parte de Dios, porque muchas veces cuando no tenemos paciencia, o nos desesperamos, es cuando corremos y vamos a buscar la solución en el alcohol, en la prostitución, en las drogas, en tantas cosas que podemos mencionar malas que no vienen de parte de Dios, que podemos correr hacia ellas, como humanos podemos correr hacia ellas, y no es lo correcto. Ahora, ¿dónde debes de estar tú parado? Es estar parado delante de la presencia de Dios. ¿Sabes? En el Salmo 27, versículo 14 dice: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, si esperas al Señor con paciencia. Ahora, este salmo, el mismo salmista David dice: espera con paciencia al Señor. ¿Y cuántas veces nos falta la paciencia, verdad? A veces cuando vamos a salir no nos gusta esperar, muchas veces. A veces cuando vamos a una tienda a comprar y hay una fila bien larga para pagar, no nos gusta hacer la fila. Bueno, puedo poner muchos más ejemplos, pero nos damos cuenta que como humanos muchas veces la paciencia nos falta. Ahora, ¿qué es esperar en Dios con paciencia? Ese es el punto de esta plática que estamos hoy teniendo, o de este estudio que hoy estamos teniendo. Esperar con paciencia al Señor es, no importa la situación en la que estés pasando. Quizás hoy estás enfermo y le has estado orando no sé por cuántos años a Dios, que Dios te sane, y no ha llegado la sanidad a tu vida. Dios está probando tu paciencia, tu fe. Y sabes, tienes que seguir esperando en Dios. Y algo importantísimo que hoy quiero que te quedes en tu mente es de que si no es la voluntad de Dios sanarte, eso no va a suceder. ¿Te recuerdas de que cuando
bueno, el apóstol Pablo, que antes era Saulo, usted me imagino que conoce la historia, pero cuando Pablo dice que después de que Jesús se le apareció y bueno, pues usted ya sabe la historia, empezó a predicar, pero dice que le quedó un aguijón en su carne y dice que él vino ante Dios y le pidió que lo sanase por 3 veces y las 3 veces le dijo, no, bástate de mi gracia. Ahora, puede ser que lo que estés pasando, tú no comprendas hoy lo que estés pasando quizás. Puede ser que esa enfermedad en la que estás pasando no entiendas por qué te está pasando esa enfermedad. Quizás ese divorcio en el que estás pasando no entiendas, quizás hoy te corrieron del trabajo, no entiendas por qué, pero sabes, en mi experiencia espiritual, lo que yo sí te puedo decir es que cuando depositas tu confianza en Dios y cuando realmente esperas en Dios, no importa el tiempo que pase para que Él nos responda la situación o que nos dé la respuesta de la cual estamos esperando, no importa el tiempo que pase, pero cuando estamos en Él confiando, cuando estamos depositando nuestra paciencia en Él, soportando quizás muchas cosas de la vida, puede ser que hoy se estén burlando de ti porque eres cristiano, puede ser que el día de ayer, quizás tú te entregaste a Cristo Jesús y quizás tu familia misma te corrió de la casa, puede ser que te corrieron del trabajo por ser cristiano, tantas situaciones que se dan en la vida, alguien te discriminó, alguien te hizo, no sé, algo. Suceden muchas cosas en esta tierra, en esta vida, pero tú tienes que esperar con paciencia ante Dios. Ahora, David decía en el Salmo 27:14, espera con paciencia al Señor, y viene lo más importante, sé valiente y esforzado. Ahora, ¿qué es ser valiente? Es no tener miedo, pero muchas veces como humanos, ante las situaciones difíciles de la vida espiritual, nos falta la valentía y dice esforzado. Ahora, ¿qué nos vamos a esforzar? Es a buscar de Dios siempre. ¿Cómo vamos a buscar de Dios siempre en nuestra vida? Es en oración, es en lectura de su palabra. Dice, sí, espera al Señor con paciencia. Es una afirmación que el salmista David está diciendo. Y dice, sé valiente y esforzado. Importante. Ahora, yo te invito a que seas valiente ante la situación en la que estás pasando hoy. No te desesperes en esa situación en la que estás viviendo. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea el problema en el que estás viviendo, pero sé valiente ante eso. Soporta con paciencia, soporta esa prueba con paciencia, porque la palabra de Dios nos enseña que dice que Dios no nos puede dar o no nos va a dar carga que no podamos sobrellevar. Entonces, Él conoce tu capacidad y sobre todo, Él tiene un propósito ante esa situación en la que tú estás viviendo. Y sigue diciendo el salmista David, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí hay 2 partes importantes. Es muy diferente orar a muy diferente clamar. La oración es hablar y dialogar. Es como lo estoy haciendo acá. Estamos hablando o dialogando un momento acerca de este salmo. Pero cuando tú hablas con Dios, mira, ¿qué es orar ante Dios? ¿Cómo debemos de orar? A veces nos preguntamos eso, pero cuando tú llegas ante tu amigo, ¿qué es lo que pasa? Le das la mano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pues empiezas a platicar con él de muchas cosas, del trabajo, y te sientes en confianza porque tú ya lo conoces, tú ya sabes más o menos de qué temas tú vas a tratar con ellos. Pero cuando tú llegas con una persona que no conoces, pues ya como que piensas de qué puedo hablar. Ahora, Dios no es extraño para nosotros. La forma en orar con Él es tener una plática libre con Él, o sea, íntima con Él, de confianza con Él, porque Él está dispuesto a escucharnos, está dispuesto a poder platicar contigo abiertamente, así como tú lo haces con tus amigos. Eso es hablar y dialogar, o sea, orar. Ahora, clamar dice que es un grito de auxilio, es pedir con desesperación en el corazón, tener angustia y aflicción por la petición. Aquel clamor dice que sale de lo más profundo de nuestro ser. Ahora, viene a mi mente la historia del ciego Bartimeo en Marcos capítulo 10. Dice que este ciego dice que cuando escuchó que Jesús venía, dice que él empezó a dar voces. Ahora, no empezó a
hablar despacio, empezó a gritar y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces él clamaba, pero ¿qué sucedía? Dice que los discípulos lo intentaron callar. Ahora, para que él no siguiera gritando, porque él quería, lo único que él quería era ser sano, recibir su vista. Ahora, aquí hay algo muy importante que quiero que hoy te lo grabes en tu mente, y es que hay muchas situaciones en la vida de las cuales se resuelven con oración o con un diálogo, pero hay situaciones donde debemos de clamar realmente ante Dios, debemos de pedir auxilio ante Dios. Y mira, como seres humanos muchas veces no damos nuestro brazo a torcer, como comúnmente lo decimos, pero muchas veces nos cuesta, por nuestro orgullo, nos cuesta doblarnos ante Dios. ¿Y sabes por qué es? Porque muchas veces venimos y confiamos más en lo que sabemos, en lo que tenemos, que en lo que Dios realmente puede hacer por nosotros. Entonces, David decía en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y él aseguraba algo. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Algo importante. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender en este versículo? Donde dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, David desesperadamente pedía ante Dios todos los días que lo guardara de sus enemigos, que lo ayudara en la situación difícil en la que estaba pasando. Eso es lo que David pedía, pero no lo pedía solamente así tan simple como lo podemos imaginar, sino que él dice que lloraba. Hay un salmo que él escribe donde dice, eran mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Ahora, cuando estudiamos este salmo, hay algo importante, donde dice, mi pan, mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen, todos los días, ¿en dónde está tu Dios? Ahora, significa de que David vivía orando, clamando ante Dios, llorando ante Dios, derramando sus lágrimas ante Dios por esa situación en la que estaba pasando, por esa situación difícil. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces tú realmente has orado o has clamado ante Dios por lo que hoy estás viviendo? ¿Cuántas veces lo has hecho? Porque en medio de la situación difícil nos cuesta realmente doblar nuestras rodillas. Nos cuesta realmente venir ante su presencia y despojarnos de nuestro orgullo, de todo lo que sabemos y doblegarnos ante Él precisamente. Muchas veces nos cuesta eso y clamar especialmente por esa situación. Muchas veces Dios está atento a nuestro clamor, pero muchas veces como humanos decimos, no, pero es que si Dios ya sabe de lo que yo tengo necesidad, si Dios ya sabe de lo que yo estoy pasando, ¿por qué voy a hablar con Él o por qué voy a clamar ante Él? Déjame decirte que es muy importante que tú clames ante Dios. Hablaba acerca de la historia del ciego Bartimeo. El salmista David continúa diciendo en el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Ahora, desesperación. La desesperación, voy a terminar de completar. Dice, pérdida total de la esperanza. También dice que la desesperación causa enojo, causa despecho. Y es lo que le decía anteriormente. Cuando nos desesperamos, hacemos cosas que no debemos de hacer. Maltratamos a nuestra familia, maltratamos a nuestra esposa, maltratamos a todos los que nos rodean, porque estamos desesperados ante esa situación, porque estamos desesperados ante eso que nos está pasando, y la desesperación dice que es pérdida total de la esperanza. Puede ser que hoy el médico te dijo que ya no tienes solución a la enfermedad que estás viviendo, pero si realmente tú confías en Dios y tú le pides que se haga tu voluntad en la situación en la que estás, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Quizás hoy te corrieron de tu trabajo y estás desesperado. ¿Qué le vas a dar de comer a tus hijos mañana? ¿O cómo vas a hacer para pagar la renta, para pagar la letra de la casa, o la letra del carro, de la moto, de la bicicleta, qué sé yo, que necesites? Déjame decirte de que no te desesperes, no pierdas la esperanza.
Si realmente depositas tu confianza en Dios, Dios puede ayudarte, Dios puede darte una solución a esa situación. Y sabes, cuando David escribía el Salmo 40, él lo estaba haciendo como un cántico para Dios, lo estaba haciendo con alegría para Dios, lo estaba proclamando para que la gente escuchara de lo grande que había sido Dios, que Dios lo había ayudado, dice, en esa situación. La paciencia, dice, que es la pérdida de la tranquilidad de ánimo causada generalmente por la consideración de un mal irreparable o por la importancia de lograr un éxito. Puede ser de que tú estés intranquilo porque te propusiste a poner un negocio y no funcionó y estás desesperado. Y sabes, muchas veces cuando nos desesperamos ante una situación, es cuando, le decía anteriormente, es cuando empezamos a buscar la solución en cosas que no son correctas. Quizás el enemigo trabaja fuerte y va a trabajar en tu mente al ver de que cuando tú no obtengas lo que tanto estabas esperando, él va a empezar a trabajar en tu mente, porque el enemigo no es como lo pintan ahí, que de rojo y como un rastrillo en su mano. No, el enemigo dice que se disfraza como ángel de luz, pero dice que trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando empieza a enfermar nuestra mente, cuando empieza a meter la duda en tu mente, en tu corazón, es cuando nuestra vida empieza a no se mantiene estable ante la presencia de Dios, y empezamos a venirnos hacia abajo en la vida espiritual. Y tú no tienes que permitir eso. Tienes que seguir buscando de Dios. Tienes que seguir con paciencia esperando la respuesta de Dios. Tienes que seguir con esa paciencia buscando la ayuda de Dios en tus oraciones. Mira, mantén una vida de oración. Mantén una vida de oración todos los días, aunque sea 5 minutos. Pero ora especialmente por esa situación de la que tú estás pasando. Al final de este video yo también voy a orar por no sé, por lo que estás pasando. Voy a tener una oración por cualquier situación de la que puedas estar viviendo. La desesperación, dice, nos puede llevar a nuestra propia destrucción. Es algo increíble, pero es cierto. Porque cuando nos desesperamos, dice que empezamos les decía, empezamos a maltratar a nuestra esposa, a nuestros hijos, empezamos quizás a ir a buscar cosas, la solución en el alcohol, empezamos a intentar robar, empezamos quizás hasta hacerle daño a otra persona por obtener lo que queremos, y no es así de que se recibe. El Salmo 42, versículo 5, el salmista David dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es importante. Yo le voy a leer otra traducción. El Salmo 42, versículo 5 dice: ¿por qué estoy desanimado? El mismo salmista David. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi salvación y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. O sea, David usted creo que sabe la historia de David, y no era tan fácil lo que estaba viviendo. Yo sé que la situación en la que usted está hoy, o en la que tú estás hoy, puede ser de que no sea tan fácil. Quizás ni me la puedo imaginar, pero déjame decirte de que no te olvides de Dios, porque a Dios le agrada cuando sus hijos siempre confían en Él. No es fácil esperar en Dios cuando estamos en una situación difícil. La Biblia nos enseña a que sí podemos esperar en Él. La definición de lodo cenagoso. Bueno, el salmista David decía en el versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. El lodo cenagoso en la Biblia, lo refleja acerca de nuestra propia vida, en la vida cotidiana que tenemos. La definición de cenagoso en nuestra propia vida es cuando estamos abarrotados de situaciones difíciles. Imagínense un pantano o un área donde acaba de llover así intenso, y la tierra está suelta, y usted necesita pasar por ahí, porque no tiene otra opción de hacerlo. ¿Y cómo pasas? Imagínense que lleve
que vaya bien vestido, que lleve buenos zapatos y empiece a caminar por sobre de esa parte donde la lluvia empezó a caer y la tierra pues se volvió lodo. Puede hacer que usted no quiera pasar por ahí, pero necesita pasar por ahí. Y la prueba que hoy tú tienes en tu vida, la situación en la que estás viviendo en tu vida, es parte de la formación de Dios en tu vida, en tu corazón. Entonces, el lodo cenagoso en nuestra vida es todo lo que estamos viviendo. Quizás hoy se están burlando de ti porque eres cristiano. Quizás hoy se están burlando de ti en tu trabajo porque eres cristiano. Quizás hoy te corriendo de tu trabajo porque tú eres cristiano. Quizás tus amigos te abandonaron porque te volviste cristiano. Quizás, tus hijos te abandonaron porque sirves a Dios, qué sé yo, tantas cosas. Alguien te hace bullying en la escuela, quizás para los jóvenes, que puede hacer que me estén escuchando también. Alguien te está haciendo bullying, puede ser que tu novia te dejó por alguien que tiene mucho dinero. Tantas cosas que podemos mencionar en la vida que suceden, y a eso se refería David, donde dice, me sacaste del lodo cenagoso. Hablaba acerca de eso, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. La situación en la que tú estás viviendo, los problemas de la vida, a eso se refería, o lo podemos transferir a nuestra vida actual. Los problemas de la vida, los fracasos quizás en algún negocio que tú intentaste poner y no funcionó. Los fracasos en el matrimonio por alguna situación, los fracasos en el estudio, todo esto se vuelve parte de nuestra vida, que es una situación que no queremos que suceda. Y si no lo estás viviendo, gracias a Dios, qué bendición. Si estás bien en tu vida espiritual, qué bendición, qué bendición. Pero si tú estás pasando por alguna situación de estas, déjame decirte que es parte de la vida de un cristiano evangélico, o que tú, de alguien que cree en Dios, es parte de ello, porque nuestra vida va a ser probada siempre, en cada momento, en cada paso que damos en el caminar con Cristo Jesús, vamos a ser probados. Ahora, David decía en el Salmo 27:1, y aquí viene una respuesta a nuestra situación. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y él continuaba diciendo en este mismo versículo, en este mismo salmo, se lo voy a leer en una traducción diferente. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. ¿Sabe? Me llama mucho la atención la confianza de David. Qué confianza la que David tenía en Dios. Y yo le invito a que usted también la desarrolle en su corazón. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? No sé cuál sea su situación, no lo sé. Aquí personalmente he vivido muchas cosas en mi vida, y déjeme decirle que en cada etapa de mi vida he visto la poderosa mano de Dios obrando en mí. He visto cómo Dios me ha rescatado, cómo Dios me ha guardado. Y he estado también en muchos momentos de desesperación donde quiero renunciar a creer en Dios. Pero no, cuando voy a su palabra, siempre hay algo que me alienta a poder continuar hacia adelante. Y el salmista David decía, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Solo Dios puede guiar los pasos del hombre, nadie más. Mira, aunque sepas lo que sepas, aunque tengas lo que tengas, nadie va a poder sobrevivir en esta tierra sin la voluntad de Dios o sin la ayuda de Dios en su vida. Yo me acuerdo de alguien que me decía en cierta ocasión, ¿de qué me sirve tener todas estas riquezas si yo no tengo la paz en mi corazón?
No sé si esa sea tu situación hoy, que tengas todo lo que necesitas en esta tierra, todas las riquezas que necesitas, pero hay un vacío en tu corazón, y ese vacío, déjame decirte que solamente Dios lo puede llenar. Ahora, en Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En el versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, ¿qué relación tiene esto con este salmo? David decía en el versículo 2: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cómo tú vas a guiar tus pasos? ¿Cómo? ¿Cómo vas a enderezar tu vida? No lo puedes hacer con todos los títulos que tengas pegados en tu cuarto, en la pared de tu cuarto, no. No puedes enderezar tus pasos, o no puedes enderezar esa situación en la que tú estás pasando. No la puedes solucionar. Puede ser que, bueno, hay situaciones que se pueden solucionar con dinero, pero no todas las situaciones se pueden solucionar con dinero. Porque si es en tu corazón, puede ser que tengas herido tu corazón solamente ante Dios. Y Isaías, en este capítulo que leíamos, en el 55, en el versículo 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, yo termino con esto. Déjame decirte algo esta hermosa hora. David escribía el Salmo y no era fácil lo que él estaba pasando, pero él estaba exclamando la grandeza de Dios en medio de esa situación. Y tú tal vez estés pensando hoy, o me puedas decir: pero es que es muy difícil, yo no lo puedo hacer porque ¿por qué me pasa esto que estoy pasando? Tú me puedes decir eso, yo también lo he pensado muchas veces, pero busca a Dios, busca la presencia de Dios, busca la voluntad de Dios en tu vida. Si estás herido en tu corazón, si hay un vacío en tu corazón, solamente Dios puede llenar ese vacío. Si la situación en la que estás, no importa la que sea, y si alguien te dice ya no hay solución para tu problema, pues entrégale tu vida a Dios, es lo único que puedes hacer. Y muchas veces yo he visto en muchas personas que cuando entregan su vida a Dios es cuando las cosas se detienen en su vida, las cosas que están sucediendo en su vida se cambian totalmente en ellos para algo bueno. Pero también hay personas que se entregan a Cristo Jesús y las cosas siguen igual. Y ahí es donde entra la duda y decimos: ¿pero por qué? ¿Pero por qué aquel que no teme de Dios está mejor que yo? No te compares con alguien más. No. Solamente hoy vengo a decirte de que si buscas a Dios con todo tu corazón, si lo haces con todo tu corazón, con toda tu mente, pero que de verdad lo hagas con un corazón contrito y humillado ante Él puede darte una respuesta a la situación en la que estás viviendo. Entonces yo quiero orar por ti esta tarde. Yo quiero hacer una oración esta tarde. Inclina tu rostro ahí donde tú estás. No importa la edad que tengas, ni en el lugar donde estás. Y solamente inclina tu rostro y entrégale tus problemas a Dios en esta hora. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Hoy vengo ante tu presencia, Señor, a darte las gracias por haberme permitido compartir un momento, Señor, tu palabra. Te ruego por cada persona que hoy está viendo este video, Señor. No importa cuál sea la situación en la que esté viviendo, quizás alguien esté enfermo, quizás alguien no tenga trabajo, quizás alguien esté pasando por un divorcio, quizás alguien esté pasando por algún fracaso, Señor, en su negocio. No sé cuál sea la situación, Señor. O tal vez quizás alguien está viendo hoy y tiene todo a su disposición, pero hay un vacío en su corazón, Señor. Solamente tú conoces cuál es la situación en cada uno de los que están viendo este video, Señor. Te ruego que seas tú que ayudes, que seas tú que hagas tu voluntad en cada vida, en cada persona, Señor. Dar respuesta, la solución a lo que ellos necesitan, Señor. Y te ruego que bendigas a cada persona en esta hora, Señor. En tu nombre te lo ruego. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor, y amén.
Que Dios te bendiga. Si ha sido de bendición para tu vida esta palabra, te invito a que te inscribas a mi canal, que me des un like. Voy a estar subiendo más videos hablando de la palabra de Dios, así de que no te los pierdas. Que Dios continúe bendiciendo tu vida. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Dios te bendiga.